Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Bien. Le ofrezco la palabra a don Recaredo, ¿no? Fundación Sol. Como usted ve, la media hora... Sí, así que no necesariamente tiene que operar con la misma conducta, pero por favor, le ofrezco la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes a todos y todas que asisten a esta sesión. Agradecer también la invitación y a continuación vamos a presentar esencialmente 3 contenidos dentro de estas láminas. Primero vamos a ver por qué una reforma, es decir, responder o tratar de responder por qué estamos hoy día discutiendo este tema, no olvidar la importancia que tiene el paupérrimo panorama de pensiones que hoy día estamos viviendo en nuestro país y la profunda crisis que se está desarrollando. Luego veremos un análisis respecto de qué es este nuevo ahorro colectivo y cuáles son algunas impresiones que nosotros creemos que es importante no perder de vista en esta discusión, principalmente a modo general y esencialmente poniendo énfasis sobre algunos elementos que creemos que es vital poder coordinar o poder comparar con lo último que tiene que ver ya con una propuesta o que tiene que ver esencialmente con qué es lo que nosotros creemos que es importante de no dejar de lado para continuar discutiendo en materia previsional. Entonces, ¿por qué una reforma? Esa es la primera pregunta que quizás luego de todos estos años algunos ya tienen en su mente un poco difuminada. Pero acá hay una razón que es muy importante, que tiene que ver con que los resultados del modelo de capitalización individual que administran las AFP son resultados bastante inverosímiles si es que estuviéramos hablando de un sistema de seguridad social. O sea, en ninguna parte del mundo podríamos esperar que a alguien le haga sentido ver estos montos de tasas de reemplazo del pilar central de un sistema de seguridad social. O sea, acá estamos hablando, primero que todo, de que el pilar central obligatorio por lo demás corresponde al administrado por las AFP. Claro, tenemos distintos elementos que vienen a ser importantes y que se aportan por parte del Estado, que se han incorporado hace menos de una década, pero que en cierta medida lo que nosotros deberíamos esperar es que el pilar central del modelo dé buenos resultados. A él es al que estamos interrogando. Y si ustedes observan acá las tasas de reemplazo, lo que podemos tener presente es que las que corresponden a las tasas autofinanciadas, es decir, lo que las propias personas han logrado financiar con sus ahorros, tenemos distancia entre los resultados de hombres y mujeres. Podemos llegar a que los hombres están hablando principalmente de un 33% para el 50% de los jubilados, es decir, la mediana. Y en el caso de las mujeres, la mediana también está en alrededor del 12%. Ahora, ¿qué pasa si a esto le incorporamos aquellos elementos que tienen que ver con este aporte que hace el Estado, que no es un aporte para todos y que es un aporte para quienes comprueban que son pobres, cuestión que la CEPAL en el 2006 ya estaba diciendo que debería ser preferentemente radicado de los modelos previsionales, este test en el cual yo tengo que ir a la institución y mostrar que debo ser beneficiario de lo que hoy deberíamos entender como un derecho, que es la pensión. Entonces, ese es un elemento también relevante de no perder de vista. ¿Qué pasa si incluimos ese aporte del Estado? Claro que ahí las tasas de reemplazo aumentan, pero seguimos por debajo de una línea de suficiencia, sobre todo en el caso de las mujeres. Ahora, ¿qué ocurre con la mediana de las tasas de reemplazo si nosotros miramos los años cotizados? Si nosotros vemos
por años cotizados y tomamos en cuenta estos distintos rangos que están presentes, entre 16 a 25 años, 25 a 33 años o más de 33 años, lo que vemos es que efectivamente a medida que va aumentando la densidad, es decir, la cantidad de años que se cotiza, aumenta en cierta medida la tasa de reemplazo. No obstante, como señalaba una presentación de la propia Superintendencia de Pensiones en un foro de la OCDE, la densidad importa, pero no es suficiente. Y eso lo podemos ver acá. Podemos observar que con más de 33 años las tasas de reemplazo medianas para los futuros pensionados van a estar por debajo del 30% o del 31% en el caso de las mujeres y por debajo del 42% en el caso de los hombres. Incluso hemos visto la propia Comisión Bravo que ha proyectado que las tasas medianas de reemplazo, tanto para hombres como para mujeres que hayan cotizado entre 30 a 35 años, y se jubilen en la década del 2025 al 2035, van a estar en alrededor del 21,9%. Es decir, estamos ante una situación que sabemos es negativa hoy en día porque las pensiones son insuficientes y por lo demás el futuro bajo el mismo esquema de AFP como pilar central también se ve negativo. Ahora, si observamos las cifras de la Superintendencia de Pensiones y tomamos en consideración esta idea, insistamos, ¿qué pasa si cotizo más años en AFP? Como vemos acá, ¿qué pasa si cotizamos más años? Miremos los tramos entre 25 y 30 años. Podemos ver que las medianas de pensión están en alrededor de 148.000 pesos, tanto para hombres como para mujeres, y entre 30 y 35 años estamos llegando a los 265.000 pesos, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, estamos viendo que realmente esta idea de que más años van a ser mejores pensiones no es una suerte de garantía, ¿ya? O sea, una de las primeras cosas que el modelo nos planteó no es del todo una garantía. Pero ahora me imagino que ustedes también tendrán la pregunta, bueno, ¿y cuánto es el ahorro que tenían estas personas? Veamos unas proyecciones que la propia Asociación de AFP ha publicado en conjunto con un diario de circulación nacional, en donde se señala un cálculo en relación a el monto ahorrado por las personas. ¿Cuál sería su pensión? Y además se toman distintas condiciones, porque la pensión también va a variar si es que estamos hablando de beneficiarios de pensión que no tengan cónyuges. Estamos hablando de personas que tengan cónyuges de igualdad, de aquellos que tengan 3 años de diferencia o hasta 10 años de diferencia. En esas distintas condiciones el monto de pensión va a cambiar y tiene que ver también con este cálculo excedido en relación a los sobrevivientes, es decir, este cálculo de por cuántos años tiene que durarme la pensión, ¿ya? Porque acá este fondo también tiene que considerar a los sobrevivientes de la persona jubilada. Entonces, en el caso de que tuviéramos a una persona con su cónyuge de igual edad, estaríamos hablando de que para aquellos que tienen un monto de alrededor de 50 millones de pesos ahorrados en su cuenta individual, sus pensiones, tanto para el caso de los hombres como el de las mujeres, estarían por debajo del salario mínimo. Ya en el caso de los hombres, bordeando los 251.000 pesos y en el caso de las mujeres, los 210.000 pesos. Pero ahora ustedes se preguntarán también, me imagino, ¿por qué elegimos los 50 millones como referencia? Bueno, porque tenemos que las personas que están entre los 61 y los 65 años, es decir, bastante próximas a jubilar, o por lo menos eso es lo que la ley dice, la ley nos autoriza a poder jubilar a los 60 años las mujeres y 65 años los hombres, y de las personas que están en este rango de edad, es decir, cercanos a jubilar, de cada 10 personas, 8 tienen menos de 50 millones ahorrados en su cuenta individual, ¿ya? O sea, esa es una realidad de cuánto es este ahorro. De cuando hablamos de la propiedad individual del trabajador, que el ahorro, que parece que es la máxima, en lugar de pensar en la pensión, estamos hablando de ahorros que a la gran mayoría de las personas en edad de jubilación no les van a ser suficientes, efectivamente, para financiar pensiones, siquiera por sobre el salario mínimo, ¿ya? Esa es una realidad que podemos constatar a partir de los datos de la propia Superintendencia de Pensiones. O sea, hoy el monto ahorrado en los trabajadores, en cierta medida, es algo que nos arroja una señal. Y es una señal a 36 años del modelo. Es decir, no es realmente que podamos atribuir a estas personas que no han podido, porque netamente no han querido o porque tal condición se los ha impedido poder aumentar su monto de ahorro.
Ahora, ¿qué pasa con estos 50 millones? Que es lo que veíamos anteriormente, y acá es importante que hagamos un resumen para que esto nos quede en la mente. En el caso de un hombre con 65 años, si se jubila por la modalidad retiro programado, estaría recibiendo una proyección de aproximadamente 250.000 pesos. En el caso de la mujer con 60 años, en la misma modalidad, estaríamos hablando de 210.000 pesos. ¿Qué pasa si opta por una renta vitalicia, es decir, las pensiones que pagan las compañías de seguro? Estaríamos hablando que en el caso de los hombres optarían por una pensión de 235.000 pesos y en el caso de las mujeres 190.000 pesos. ¿Ya? Esa es, por así decirlo, el dato para tener en cuenta de lo que significa que de cada 100 personas que hoy día tienen entre 61 y 65 años, por lo menos 80 tengan menos de 50 millones en su fondo previsional. Ahora veamos un poco la institucionalidad de este modelo, cómo ha estado operando y por qué, para tratar de entender por qué estos resultados. Primero se ha hablado de la competencia, se ha hablado incluso dentro de los proyectos de ley que se incorporan dentro del marco de esta reforma, de que es importante introducir más competencia en este modelo, de que en cierta medida si las AFP tuvieran realmente competencia, podríamos tener mayor disputa por afiliados y podríamos tener incluso mejores resultados. Pero eso, ¿qué tan real es cuando al observar la historia de desarrollo de las propias AFP, lo que vemos es que hemos llegado incluso a tener entre 20 a 21 AFP distintas en nuestro país? Como ustedes observan acá, durante los 90 hubo harta competencia. Existieron una gran cantidad de AFP. Incluso tuvimos la posibilidad de observar como bancos que hoy día ya están pronto a dejar nuestro país, como el BBVA, que en cierta medida está poniendo a la venta sus capitales, fue dueño de una AFP. Tenemos también empresas que fueron cuestionadas por distintos elementos que todavía se investigan, como Penta, que también tuvo propiedad en una AFP. Entonces, en gran medida, acá hemos ido viendo como la propiedad de estas AFP, los fines que buscan sus dueños en este caso, los cuales no cuestionamos si son legítimos o no, sino que en cierta medida hay una finalidad que tiene que ver con lo que la ley consagra para las propias AFP, que es su fin de lucro. Es decir, la ley las consagra como entidades con fines de lucro, que pueden buscar generar una ganancia por el negocio que ellos realizan. Entonces ha ocurrido de que hemos tenido varios actores jugando este juego de administrar nuestros fondos previsionales con estos resultados que vimos anteriormente. ¿Cuál es el estado hoy? Hoy tenemos solo 6 AFP. Tenemos una alta concentración por lo demás, porque de esas 6 AFP hay 3 AFP, Provida, Cuprum y Habitat, que concentran alrededor del 75% de todos los fondos de pensión de los afiliados. Y no estamos hablando de que nuestros fondos de pensión sean pequeños, estamos hablando de más de 195.000 millones de dólares, que son el monto acumulado de nuestros fondos de pensión. Estas 3 AFP pertenecen a 3 compañías de seguro estadounidenses, y eso también es importante de tener en cuenta, porque este proyecto de ley ha planteado además la posibilidad de que las compañías de seguro administren o gestionen elementos vinculados con las pensiones. Es decir, tendríamos este nuevo consejo, esta nueva institucionalidad que se está proponiendo, pero no está del todo claro si es que las compañías de seguro van a participar o no activamente. Es decir, la posibilidad de que el ente público subcontrate a compañías de seguro para la gestión de los fondos solamente va a propiciar mayor concentración y claramente no podríamos tener garantías de si eso mejora o no las pensiones. Por otro lado, tenemos demás actores como Capitales Colombianos, dueños de AFP Capital, Capitales Italianos, dueños de Plan Vital, y la familia Navarro-Hausler, dueños de AFP Modelo. Entonces, como decíamos anteriormente, esto no es un tema de competencia, eso netamente nos garantiza mayores pensiones. Y acá, algo que también es importante observar, porque tiene que ver con este elemento que está relacionado con el impacto que puede tener una reforma o los cambios que se realicen en materia previsional, incluso con lo que se debate en relación a este informe de productividad que nos sitúa entre 2.200 y 394.000 empleos que se pueden ver afectados. Para eso muchas veces sirve tener presente dónde está el dinero. Es decir, hasta ahora hemos hablado de un gran fondo de pensiones, más de 195.000 millones. Hemos hablado de tan solo 6 empresas que son los que lo controlan, pero ¿qué pasa con este dinero? ¿Dónde está el día de hoy? En una visión general, lo que podemos tener acá en cuenta es la evolución de las inversiones de estos fondos de
chilenos y chilenas. Al día de hoy tenemos esencialmente alrededor de un 40% invertido en el extranjero, ¿ya? Un 40% del fondo total de pensiones que está en el extranjero. Estos también son los datos de la Superintendencia de Pensiones. Los últimos datos oficiales que son de diciembre del 2016. Todos los años se emite este informe. Entonces, tenemos casi un 40% afuera del país. Bueno, es importante, a la pregunta del presidente, es importante tener en cuenta de que una AFP Plan Vital, sus propietarios están vinculados o tienen una sociedad en Islas Vírgenes. ¿Ya? O sea, el dinero pasa por ahí y luego lo podemos rastrear hasta sus dueños, que son estos capitales italianos. Ese es un elemento para tener en cuenta, las figuras que ellos utilizan. ¿Nietos? Bien, seguimos con la presentación entonces. Como acabamos de decir, estamos alrededor de un 40% afuera, esto hasta diciembre del año pasado. Y ahora, si miramos quién sigue en esta lista de sectores en los cuales se invierten los ahorros de los trabajadores, algo importante de tener en cuenta es que hablamos del sector estatal. En el sector estatal hay alrededor de un 25% de los fondos de los afiliados que se encuentran ahí, invertidos, esencialmente en documentos de la tesorería. ¿Ya? Y eso es muy importante de no perder de vista. Luego, ¿quién sigue? El sector financiero. En el sector financiero nacional se invierte alrededor de un 20% de estos fondos de pensiones. Y por último, tenemos el sector empresas, con un 15% del fondo total que se invierte. Entonces, acá podemos sacar un poco esta idea que se tiene de que esencialmente es el sector empresas o es el sector financiero el gran motor de estas inversiones del fondo de pensiones y que sin lugar a dudas descapitalizar estos sectores, o más bien dicho, descapitalizar parte de estos sectores en los cuales hay inversión de los fondos de los trabajadores, podría ser algo que genere un impacto enorme. O sea, estamos viendo que realmente los volúmenes de inversión están priorizando otras áreas, ¿ya? Otras áreas de inversión que es importante no perder de vista, como el sector extranjero o también el sector estatal. Preguntarse por qué se da este mecanismo de inversión y también tener en cuenta de que cuando se habla de una transición de modelo, en este caso una de las propuestas que se ha colocado en el debate, que tiene que ver con eliminar el modelo de AFP de lleno, también se habla de un proceso de descapitalización ordenado. Eso no significa que inmediatamente todo el monto que está en los ahorros de pensiones, en los fondos de pensiones, vaya a ser un monto que se va a otra caja de manera inmediata. O sea, esos son procesos que se dan y procesos de descapitalización que han ocurrido en otras partes del mundo, que están estudiados y que en gran medida demuestran la preferencia de las personas por los sistemas públicos en lugar de los privados. Otro tema que también es del todo relevante tiene que ver con la rentabilidad. Mucho hemos escuchado o hemos tenido como consideración el hecho de que gran parte de lo que se encuentra hoy día administrados por las AFP en estos fondos de pensión corresponde a rentabilidad. Las propias AFP así lo han dicho. Incluso las AFP han ido más allá y han planteado de que cerca de un 70% del ahorro que tienen los afiliados corresponde a rentabilidad y el resto es lo que ha ahorrado con su capital individual. Bueno, si eso fuera así, entonces estaríamos en un país realmente de cerca de $5.000 por paridad de poder de compra como PIB per cápita. Sería bien llamativo el hecho de que el ahorro de los trabajadores sea tan minúsculo como les mostraba anteriormente en una lámina, donde vemos de que la mayoría de ellos realmente se encuentra por debajo de los 50 millones de ahorro. Pero ¿qué pasa con las rentabilidades? Pasa que si nosotros observamos distintos periodos, vamos a encontrar distintas respuestas a este elemento. Primero, se nos ha planteado una cifra que tiene que ver con la rentabilidad que han logrado los fondos de pensión a nivel histórico, es decir, desde que existen, que podríamos hablar en alrededor del 8% real. Entonces, ¿qué es lo que pasa si vamos mirando por década? Es decir, si vamos haciendo distintos cortes en las rentabilidades que han alcanzado las AFP. Tenemos que en los 80 estuvimos claramente con rentabilidades por sobre el 10, en los 90 en alrededor del 10 y ya en la década del 2000 estamos hablando de 6.2 para llegar a la última década pasada donde hemos tenido menos del 4% de rentabilidad de los fondos.
¿ya? Es decir, acá hay una verdad que todos nosotros conocemos y que sin duda es una verdad que cada día se plantea con más fuerza, que tiene que ver con que las rentabilidades pasadas que lograron las propias AFP van a ser imposibles de lograr en el futuro. Volver a tener rentabilidades del 12,3 es imposible en el futuro y la propia industria así lo ha reconocido. Incluso la propia industria de AFP ha señalado de que poder subir el 4 o poder mejorar las rentabilidades actuales sería ya algo positivo para el modelo. Pero lograr superar las rentabilidades anteriores es algo que sin duda no hay siquiera que pensarlo. ¿Y cuál es el impacto de esto? Bueno, que cada punto menos de rentabilidad puede llegar a impactar hasta en un 25% la pensión de trabajadoras y trabajadores. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que esto lo reconoció la industria de AFP. Y en síntesis, ¿cómo opera, si tuviéramos que hacer un esquema sencillo de cómo opera este pilar central de nuestro actual sistema? Veríamos de que trabajadores y trabajadoras ingresan su ahorro a esta AFP, quienes invierten en distintos bancos y empresas. El Banco Central también es uno de los, por así decirlo, entes que está recibiendo inversiones por parte de la AFP, tenemos que tener en cuenta. Y acá vemos un listado de cuáles son los principales emisores o quiénes son los principales receptores de esta inversión, más bien dicho, ¿ya? Tanto en el sector de los bancos como de las empresas. Entonces, ¿qué es lo clave que quizás tenemos que retener acerca de este tema? Que este proceso es un proceso de capitalización. ¿Ya? Este es un proceso en el cual el ahorro del trabajador o de la trabajadora tiene que invertirse, tiene que exponerse al riesgo que esta inversión significa, ¿ya? Y ahí estamos todos claros de que no hay exención de riesgo, porque por algo tenemos un fondo del más riesgoso al menos riesgoso o más conservador, ¿ya? Pero no tenemos ninguno que me diga, mira, acá no hay riesgo. Entonces, ese también es un elemento interesante en un sistema de seguridad social, que su pilar central se base en el riesgo de la inversión. Ahora entonces el nuevo ahorro colectivo. Este nuevo ahorro colectivo lo podríamos observar gráficamente de manera sencilla de la siguiente forma. Complementándolo con todo el sistema, es decir, con las AFP, diríamos que actualmente las AFP administran este 10% que va a vejez, a financiamiento de las pensiones de vejez, que se administra bajo la lógica de cuentas individuales. Esta propuesta del nuevo ahorro colectivo tendría un 3% que se administra bajo la lógica de cuentas individuales y un 2% que se administraría bajo la lógica de un fondo colectivo solidario. Pero ¿qué ocurre en realidad? Ocurre que vamos a tener, si es que esta es la lógica con la cual finalmente se genera un nuevo modelo o se genera, por así decirlo, un mini sistema mixto, vamos a tener un 87% de la contribución del trabajador destinado a cuentas individuales y tan solo un 13% de la contribución destinada a este fondo solidario. Es decir, por eso lo llamamos un mini sistema mixto. Si nosotros vemos la experiencia comparada, que también es importante ver qué ha resultado en otros países, qué podemos tener en cuenta para Chile, qué ha recomendado la OIT y qué podemos tener en cuenta para Chile. Si nos hacemos esas preguntas, claramente vamos a ir llegando a una noción mucho más clara. Porque, por ejemplo, en Uruguay, donde opera un esquema mixto, tenemos una relación completamente inversa. Allá el 70% es gestión pública y el 30% es de gestión privada. Incluso, si nosotros miramos otros países, como se han dado ejemplos acá en la mesa relacionados con Colombia o con Perú, allá los sistemas mixtos esencialmente son sistemas en los cuales los propios contribuyentes pueden seleccionar el sistema al cual van a formar parte, como el caso peruano. Y en otro caso, los modelos mixtos son sistemas donde también las contribuciones se van tanto a una parte al sector privado como a otra parte al sector público. Pero generalmente la relación es inversa, es decir, la gran base es esquema público y el anexo es el esquema privado. Acá estamos haciendo las cosas a la chilena, al revés. Y acá también es importante no perder de vista esto, que corresponde al desglose de lo que hoy día contribuimos a seguridad social. Y en el caso esencialmente de las pensiones, porque se habla de que un 10%, un 5%, pero realmente hoy día estamos aportando 10% para vejez, que se va a la AFP, un
3%, este más bien dicho el caso futuro, ¿qué pasaría con este modelo de ahorro colectivo? Un 3% iría para el nuevo ahorro colectivo, un 2% a la cotización para la pensión del nuevo ahorro colectivo, un 1,34 que sería el costo de administración de la AFP, que es el costo actual, un promedio ponderado que se arma entre la distribución de activos de toda la AFP, y un 1,41 de costo del seguro de invalidez y sobrevivencia. En total, entonces, estaríamos hablando de una cotización de 17,75%, ¿ya? No de 15, que es como muchas veces pensamos, sería un 17,75%. Y acá entramos en el contraste, que es lo que viene un poco más adelante. Estos están solamente 0,25 puntos porcentuales menos que la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, es decir, que una propuesta que llegaría en el año 2024 a un 18% de cotización, incluyendo los costos, incluyendo el seguro de invalidez y sobrevivencia y además incluyendo los distintos tipos de pensión. Entonces, en síntesis, acá estamos hablando de una reforma que aumenta el monto destinado a cuentas individuales. Eso es lo que se está proponiendo. Muchas veces se ha planteado como contraparte que todo este 5% vaya a cuentas individuales y que todo vaya a las AFP. Pero en cierta medida, acá lo que tenemos que tener presente es que se está incrementando sí o sí la cantidad que va a cuentas individuales, ¿ya? Ahora, incrementarlo y destinarlo a las AFP es realmente algo que, desde nuestro punto de vista, es un sinsentido. No tiene ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque en cierta medida lo único que generaría es una especie de amortiguador de esta caída de las rentabilidades. Lo que tenemos que tener en cuenta es que con las rentabilidades pasadas, más el ahorro pasado que ya lograron los propios afiliados hoy jubilados, se lograron estas pensiones tan bajas de las que dimos cuenta anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar si las rentabilidades siguen bajando? ¿Qué pasa en un mercado del trabajo que hoy día debe preocuparnos? Que estos efectos del empleo a futuro, etcétera, claro, son preocupantes, pero hoy tenemos cerca de un 67% de nuevos empleos que se han generado desde el 2010 en adelante y el 67% de esos nuevos empleos es por lo menos en subcontrato, suministro, enganche o cuenta propia, ¿ya? Es decir, con altas probabilidades de ser empleo precario. ¿Qué pasaría si aumentan un 20% distintos tipos de pensión? Acá tenemos vejez, edad, retiro programado, solo las que corresponden a esa modalidad, esto es según la última ficha de la Superintendencia de Pensiones, y tenemos que el monto promedio de la modalidad de vejez, edad, retiro programado está llegando a los 126.306 pesos. Si hacemos un aumento de un 20% sobre ese monto, estaríamos hablando de que quedaríamos en los 151.000 pesos. ¿Qué pasaría si nosotros seguimos viendo, por ejemplo, el promedio de todas las pensiones en renta vitalicia? Ahí incorporando vejez, sobrevivencia, incorporando invalidez, incorporando anticipada. Estaríamos hablando principalmente de un promedio de 278.000 que estaría llegando alrededor de los 303.000 pesos, ¿ya? En síntesis, hoy día estamos hablando de montos actuales que son muy bajos. Estamos hablando de montos de pensión, de una base de pensión que es muy baja. Entonces, cuando hablemos de un 20, de un 30%, no olvidemos que lo estamos señalando sobre una base que es muy baja. Entonces, en cierta medida, para las personas que van a escuchar este debate, es importante no perder de vista la idea de que un 20% más es realmente muy poco más. Y es mucho menos de lo que realmente podríamos generar. ¿Cómo hacer las cosas de otra forma? Ya para ir cerrando. Esencialmente lo que hemos propuesto es tener en cuenta elementos de lo que se ha señalado hasta el momento, cuestiones que han estado en el debate y tener también en consideración el hecho de que ya nos encontramos en el último segmento, podríamos decir, de este gobierno, hemos tenido cambios ministeriales, hemos tenido una serie de debates, entonces no es una discusión que tengamos que tomar de manera apresurada ahora. Sí es importante generar algún tipo de efecto sobre los jubilados, pero sin lugar a dudas, si nos toma un poco más de tiempo debatir esto para llegar a mejoras contundentes y reales, claramente que eso valdría la pena. Lo que nosotros hemos planteado es esencialmente algo que el ex ministro de Hacienda tuvo que reconocer en un medio de circulación nacional, que la única manera de mejorar las pensiones hoy, fue lo que dijo el ministro, es mediante un esquema solidario.
es mediante un financiamiento que venga de los actuales cotizantes. Esa es la única manera de mejorar las pensiones hoy, a menos que queramos que el Estado siga gastando, a menos que estemos buscando que el Estado subsidie las pensiones bajísimas que el sistema de AFP entrega. Entonces, si nosotros pensamos en un esquema en el cual el Estado, el empleador y el trabajador aporten mediante cotizaciones para pagar las pensiones de los actuales jubilados, que es algo que opera en la mayoría de los países del mundo, que no es algo que inventa Fundación Sol, tendríamos tres elementos que son claves. Primero, un aporte tripartito y por otro lado un fondo de reserva de pensiones. Porque se ha generado la caricatura de que el sistema de reparto fuera un trabajador financiando a un jubilado. Eso no es así de partida. Es el empleador, es el Estado y es el trabajador los que financian a los jubilados de un momento determinado. Y este fondo de reserva de pensiones es un mecanismo que existe en una gran cantidad de países del mundo, por lo menos en todos los países de la OCDE. Y es un mecanismo que nosotros también tenemos y que deberíamos tomar más en cuenta y reimpulsar mediante lo que hemos propuesto en esta propuesta previsional, por así decirlo, valga la redundancia. Y si el Estado aportara a este fondo de reserva de pensiones, claramente con eso también podríamos generar un efecto de amortiguar este tránsito demográfico, sobre el cual hay algo que no se ha dicho. Se ha dicho que, claro, estamos en un país que está envejeciendo, pero el día de hoy no estamos hablando de un Chile que sea igual al Japón de hoy, que es un país altamente envejecido, o al Japón de unos 10 años más. El Chile de hoy, claro, es un país que todavía está en tránsito de envejecimiento. Y algo que es muy relevante de tener en cuenta de eso es que el momento en el que se encuentra Chile y en el que está desde hace un par de décadas corresponde a un momento de bono demográfico. Es decir, tenemos una gran cantidad de cotizantes que podrían generar grandes aportes al sistema y que con estos grandes aportes se podrían reunir excedentes para financiar las pensiones cuando haya mayor estrechez demográfica. Por último, este sistema es un sistema de beneficio definido, es decir, las personas saben cuánto contribuyen. Y lo saben esencialmente porque hay un compromiso del sistema. No es que a todas las personas se les paga la misma pensión, a las personas se les paga según años cotizados y montos cotizados. Es decir, hay ahí una real relación. No depende netamente de la rentabilidad, de lo que dijo el presidente de turno, del país que domina el capital mundial de turno, sino que dependen esencialmente del trabajador y de las contribuciones que ha realizado. Y acá para que ustedes vean también, estos son los excedentes que se habrían generado en el caso, o que se han generado debido a que todo el dinero que han aportado tanto el Estado como los afiliados no se ha destinado a pagar pensiones, sino que se ha ido acumulando. Eso ha ido generando un excedente que da alrededor de un 65% de los aportes. Si esto nosotros hubiéramos determinado un sistema de reparto moderno, con reservas y como se está proponiendo, claramente hoy día esta discusión quizás no la estaríamos teniendo y estaríamos pensando cuestiones bastante importantes también para el país. ¿Cuánto es la tasa que se necesitaría de cotización para esto? Llegaríamos, como le había dicho, al 18% en el 2024. Hoy día, y este es el monto actual, estamos hablando de cerca de un 12,75. Si sumamos al 10% el 1,34 del costo y el 1,41 del seguro de invalidez y sobrevivencia que lo aporta el empleador. Entonces eso es 0,05 puntos porcentuales menos lo de hoy que lo que esta propuesta plantea para iniciar. Como ven, el gasto del Estado tampoco es un gasto que en cierta medida significaría un descalabro estatal, como se ha dicho, completamente viable. Las pensiones en cierta medida van a estar claramente señaladas según los años cotizados y se establecen mínimos y máximos. Es decir, acá no habrían pensiones que en gran medida serían escandalosas porque habrían topes. Y las personas que quieran tener pensiones sobre los topes, sobre los máximos, pueden hacer ahorro voluntario. Esta propuesta también contempla la posibilidad de que exista aquello. ¿Cuáles son los supuestos? Supuestos bastante conservadores que estresan el modelo, como ustedes pueden ver ahí. Estoy sobre el tiempo, por eso paso un poco más rápido. Y esto es lo que me quería detener. ¿Cuál sería el gasto de este modelo para este año, por ejemplo? Que es lo que se ha simulado.
un 3,07%, incluyendo el gasto en el fondo de reserva de este sistema, el gasto adicional del Estado como empleador, recordémoslo, el gasto en Fuerza Armada y de Orden, manteniendo las proyecciones de la DIPRES, no hemos hecho modificaciones en ese sentido, llegaríamos a un 3,07%. ¿Cuánto es lo que calculamos que hoy gasta el Estado? Mirando todos los tipos de pensión que ahí ustedes pueden observar, 4,8%. ¿Ya? El efecto del aporte contributivo tripartito en un sistema solidario es un efecto enorme y es realmente un elemento que es del todo viable técnicamente. Por eso es que acá nos hemos mantenido largamente sobre una discusión que combina distintos elementos, esencialmente intereses políticos. Hemos visto que hay un poder enorme en materia económica de quien administra estos fondos y sobre todo de qué se hace con ellos. ¿Ya? Ahí es donde la discusión ha estado bastante presente, pero en materia técnica las propuestas están discutiéndose y creemos que es fundamental no dejar de tomar en cuenta la que acabamos de presentar. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Sol, le ofrezco la palabra Respecto de las preguntas, que fueron bastantes. Lo primero, en relación a la intervención del diputado de Musi, tener en cuenta que los datos que pudimos observar corresponden esencialmente a datos de pensiones autofinanciadas. Es decir, ahí lo que estamos viendo es el resultado del ahorro sobre las personas que en cierta medida se encuentran jubiladas, en un caso, cuando hablamos de tasa de reemplazo. Y además también observamos el dato de años de cotización, de tramos de años de cotización. Es decir, cuando usted consulta acerca de aquellas personas que cotizaron una vez, aquellas personas que cotizaron 5 veces, obviamente esas personas están fuera del tramo de 30 a 35 años cotizados. ¿Ya? Entonces, en cierta medida, si nosotros miramos esa información, lo que tenemos son los resultados de pensiones con 30 o 35 años cotizados que incluso están debajo del salario mínimo. ¿Ya? Ese es un primer punto que bien brevemente podemos despejar para continuar con otro tema que usted también señaló, que tiene que ver con el gasto público al 2100. Y ahí yo le puedo plantear al diputado que claro, que nosotros como fundación participamos en la construcción técnica de esta propuesta, participamos en conjunto con otros profesionales de distintas universidades, un ex miembro también de la Comisión Bravo. Entonces la sometimos a bastante estrés, es decir, la tensionamos bastante y observamos bastante información de distintas fuentes, es decir, otros países, otros modelos provisionales, etcétera. Y en cierta medida, si nosotros pensamos que estamos hablando de un modelo hasta el 2100, y como usted señalaba, ahí en el 2100 vamos a estar exigiendo un gasto para financiar pensiones de Fuerzas Armadas, para financiar las pensiones del Estado como empleador, para financiar parte de las pensiones contributivas y del derecho a pensión, es decir, estamos hablando de gastos bien señalados, y estamos hablando de un país que está envejeciendo a su vez. Y hablar de alrededor de un 10% de gasto público de aquí al 2100 es sin duda algo que no debería del todo preocuparnos, teniendo en cuenta por sobre todo que ya en el 2050 vamos a tener cerca del 30% de la población adulto mayor. Entonces, yo ahí le pregunto al diputado, si miramos en perspectiva, ¿pensamos ser hasta el año 2100 un país de $24.000 como ingreso per cápita por paridad de poder de compra? Que es lo que ha dicho el FMI. Claramente no. Me imagino que la tendencia apuntará hacia que cada vez aumentemos nuestro PIB per cápita y tenderá también a que seamos un país que mediante crecimiento logre tener mayor cantidad de recursos para destinar a una gran parte de su población. Estamos hablando, como le digo, en el 2050 una proyección de alrededor del 30% de adultos mayores. Destinar cada vez más gasto a los adultos mayores, ¿algo lógico? Claro que es lógico. Y ahí me tomo, para continuar esta respuesta, del siguiente punto que también se señaló, que creo que es apropiado vincularlo, que lo dijo el diputado Andrade, que tiene que ver con la reforma tributaria. Claro está que hoy día cuando hablemos de modificaciones dentro del sistema de pensiones que incorporen mayor gasto del Estado, deberíamos preocuparnos de, al final del día, quién está gastando. Es decir, están gastando las altas rentas de nuestro país, que están generando mayores niveles de acumulación debido a las distintas actividades que realizan, muchas de ellas vinculadas con el sector extractivo principalmente, o lo están pagando aquellas personas que consumen cotidianamente parte de su ingreso en el mercado y cancelan un IVA. ¿Ya?
que es realmente uno de los grandes ingresos que recibe el fisco hoy en día. Entonces, en cierta manera, con este esquema tributario que tenemos, en el cual se carga gran peso sobre la gran masa de contribuyentes, sobre los asalariados principalmente, hablar de más gasto estatal también tiene que ver un poco con seguir gastando del bolsillo de la mayoría de los chilenos. Entonces, por eso es que nosotros creemos que progresivamente también es necesario avanzar en un esquema tributario que sea progresivo y no del carácter regresivo como el que tenemos en la actualidad. Obviamente eso significaría que al final estamos gastando teniendo en consideración realmente a quienes más ganan en la sociedad, que son quienes más también deberían aportar para los gastos que como sociedad creemos que son prioridad, ¿ya? Otro elemento que también es muy importante tiene que ver con el costo de las comisiones. Usted señaló, yo lo mencioné en mi presentación, el monto que aparece como 1,34 de costo promedio de comisión, el monto que entrega la propia Superintendencia de Pensiones. En las fichas estadísticas que evacúa esta superintendencia, ellos realizan un cálculo estimado en relación a los activos que administran la AFP, y en relación a esos activos se calcula esta comisión promedio, ¿ya? Entonces, por eso preferimos utilizar ese promedio que da la propia superintendencia en lugar de un promedio simple que podría ser de sumar todas las comisiones y sacar la cuenta, que incluso sería un promedio más alto, ¿ya? Entonces, en cierta medida, ahí utilizamos esa información, porque ahí usted se preguntará si nosotros tuviéramos otra intención de mostrar que el costo de comisiones es más alto, claramente podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero no sé si comprendí bien a lo que usted quería apuntar, sin duda, pero sin lugar a dudas sí lo entendí, ya lo voy a explicar. Y creo que realmente el tema de la comisión lo que muestra esencialmente, más allá de la posibilidad de que podamos mejorar pensiones vía disminuir comisiones o destinar parte de las comisiones a las pensiones, demuestra al final del día de que este esquema ha ido operando históricamente con cobro de comisiones que también ha ido modificándose. Y ahora recuerdo bien lo que usted preguntó. Usted señaló si es que las comisiones han variado desde el inicio, porque también hizo énfasis en que teníamos distintas AFP, ¿no es así? Claro. Claro. Y efectivamente la comisión era más alta. Si nosotros miramos históricamente lo que ha ido ocurriendo, incluso es que hemos ido teniendo una transformación de los esquemas de comisiones. Desde comisiones fijas incluso fuimos pasando al modelo de comisión que tenemos actualmente y sí han ido disminuyendo sus montos, de alrededor del 3,4 a lo que conocemos hoy en día, ¿ya? Eso, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con un aspecto de cómo se mueve este mundo financiero, cómo se mueve sobre todo este mercado privado y altamente concentrado en el cual se mueven las AFP, porque hemos visto, acá se señaló en la mesa también, de que tenemos un efecto de que han primado las AFP más eficientes, ¿cierto? Esa es una manera de entenderlo y una manera también de observar lo que acá ha ocurrido. Pero también podemos observar de que al final han ido primando las AFP que han logrado, o cómo podríamos traducir eso de más eficiente, de que finalmente han sido las AFP que se han logrado vincular con grandes capitales extranjeros. Por eso tenemos hoy día la propiedad de 3 AFP en manos de 3 compañías de seguro estadounidenses y que son las que manejan el mayor volumen de los activos de los cotizantes. Y ha sido vía externalización de la propiedad de la AFP, podemos decir, vía internacionalización de nuestros fondos de pensiones, que éstas se han ido manteniendo y a la vez se han ido concentrando. Por una parte, entonces, lo que tenemos ahí es que la institución de AFP, como tal, nosotros creemos que realmente no es una institución pensada para financiar pensiones. O si no, luego de 36 años no estaríamos preguntándonos esto, lo habríamos revisado mucho antes, se habría producido realmente una observación y un acuerdo en términos de que el concierto global no está avanzando en la misma dirección que nosotros. Otra pregunta que usted realizó tenía que ver con las comisiones y con una relación con la OCDE. ¿Ya? Claro, allá estamos, como usted lo señala, podríamos hablar entre el 18 y el 20%, ¿ya? Entre empleador y entre trabajador. Incluso había una tabla bien interesante que está disponible en nuestra página, si usted después quiere buscar más información, en la cual podemos ver que en los países OCDE existe, en todos ellos, bueno, a excepción de Chile, existe un esquema público al cual contribuyen los trabajadores, ¿ya?
Y a ese esquema público al cual contribuyen los trabajadores también contribuyen los empleadores, ¿ya? Y si miramos la relación de cuánto contribuye uno a uno, tenemos que los empleadores contribuyen un poco más de lo que contribuyen los trabajadores, que está en relación de un 9%, 10%, ¿ya? Y ahí no estamos hablando de que los países OCDE hayan comenzado ese nivel de contribuciones de sus empleadores y sus trabajadores cuando llegaron a ser los países ricos que conocemos hoy. O sea, estamos hablando de tránsito, de más de un siglo de tránsito de seguridad social en la cual se ha ido afirmando este modelo y se ha ido construyendo un modelo capaz de financiar pensiones, ¿ya? No como el infante que tenemos acá, que es AFP, que tiene menos de 40 años. Ahora, usted también señaló algo relacionado con el ahorro, ¿cierto? Usted se refirió a estos 50 millones, qué tan representativos eran. Ahí quiero hacer una precisión y quiero que tengamos en cuenta lo que señalaba la tabla, que nosotros no estamos diciendo nada más allá de lo que señala esa información, que información que cualquiera de ustedes puede acceder, insisto, está en la página de la superintendencia, se puede trabajar, etc. Y esa información lo que dice es que las personas entre 61 y 65 años, es decir, que están prontas a tomar la decisión de poder jubilar, tienen ahorrado en su cuenta individual ese grupo de personas menos de 50 millones de pesos. Por lo menos de ese grupo de personas, el 80% de ellos tiene menos de 50 millones de pesos, ¿ya? Ese es el dato. Ahora usted también veía la tabla que se desagrega en otros tramos de edad en los cuales vamos a ir observando también cómo se comporta el ahorro de esos otros cotizantes. Y ahí lo que podemos ir viendo es que no hay lugar a dudas de que este proceso de ahorro es realmente dificultoso para el resto de los cotizantes porque tampoco se ubican en altos niveles de ahorro, ¿ya? Entonces, para en el fondo entender si es que influye o no el bono por hijo, influye o no la persona que cotizó un año, bueno, podemos mirar esa desagregación y podemos ver ahí que personas que ya van a cumplir 65 años tienen muchos de ellos, la gran mayoría, menos de 50 millones, es decir, van a poder optar a pensiones por debajo de los 250 o los 210 en el caso de las mujeres con cónyuge, que es la otra pregunta que usted hizo, respecto de si había que considerar o no estos distintos tipos de relación, es decir, una pensión distinta para quien tiene cónyuge o hijo, para quien no tiene cónyuge, etcétera. Bueno, ahí claramente nosotros no estamos por eliminar beneficios, no estamos por mermar la seguridad social. En cierta medida, si pensamos un modelo nuevo, si estamos pensando en reforma, no podemos pensar en personas, en este caso sobrevivientes, que vayan a quedar sin una pensión, ¿ya? Es decir, no podemos mejorar las pensiones actuales teniendo inseguridad respecto de cuán efectivo va a ser esa mejora, solo porque le vamos a quitar entonces la pensión al cónyuge. Además, si miramos los mismos datos, en base a los cálculos de las personas sin cónyuge, vemos que las pensiones tampoco es que aumenten estrepitosamente. O sea, no logramos superar los 300.000 igual, ¿ya? Y eso también es importante de no perder de vista. Ahora, ¿son importantes los años de cotización para la pensión? Y con esto creo que cierro su set de preguntas. Claro que son importantes. Pero aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta final. Bueno, son importantes en el modelo de AFP los años de cotización, el monto por el que yo coticé, mi tipo de empleo, o sea, una serie de cuestiones de las cuales, siendo desde nuestro enfoque muy realistas, no dependen del trabajador individual. O sea, no depende del trabajador individual muchas veces definir su salario, ¿ya? Entonces no podemos al final del día decirle al trabajador, mire usted, el que ahorró poco, o no depende de él ser despedido, ¿ya? Y hoy día tenemos la causal necesidades de la empresa, por lo cual no podemos decir que realmente depende de todos los trabajadores ser despedido o no, ¿ya? Entonces hay una serie de condiciones que hoy día le estamos atribuyendo a los trabajadores que son su responsabilidad y que más aún se van a responsabilizar de ellas cuando jubilen, que en lo real no son su responsabilidad. Entonces estamos pensando un sistema de seguridad social bajo el esquema de AFP que supuestamente sea capaz de absorber y contener todos los efectos del mercado del trabajo. No estamos pensando un sistema de seguridad social con el mercado del trabajo que tenemos hoy en día. Es decir, estamos al final en la misma intención de buscar el mercado del trabajo ideal. Seguimos pensando en este mercado del trabajo soñado que nos va a dar buenas cotizaciones, alta densidad, 40 años de cotización con sueldos muy elevados y ninguna laguna.
Realmente eso ya hemos visto no es viable, no es posible, por eso es bastante extraño seguir tan apegado a lo que económicamente es más teoría que realidad. En ese sentido, ¿cuál es el contrapeso? Y con esto cierro esa parte. Que nos gustaría entonces que el sistema de seguridad social respondiera al mercado del trabajo y que fuera capaz como sistema de seguridad social de no trasladar mis problemas del mercado del trabajo a mi vejez. Porque si yo hoy soy mujer, por ejemplo, cotizo pocos años, tengo además embarazo y en cierta medida gano menos que un hombre solo por el hecho de ser mujer, que hay una condición que solamente se entiende por discriminación para entender bajos salarios de las mujeres, yo no esperaría de que al momento de jubilarme todas esas condiciones más encima redunden en una pensión bajísima, ¿cierto? Yo esperaría que por lo menos el sistema de seguridad social que pensó la sociedad, que legislaron mis parlamentarios o que en cierta medida se diseñó, sea un sistema de seguridad social capaz de haber tenido presente estas distorsiones en el mundo del trabajo. Entonces, por eso es que desde nuestra perspectiva, la visión que debemos tener es cómo pensamos un sistema de seguridad social que no tenga estas distorsiones, es decir, que no traslade el problema del trabajo y realmente brinde seguridad en la vejez. Y ahora brevemente voy a ir resumiendo por tiempo, porque queda un presentador más, el resto de las preguntas. Primero, y acá hay un tema importante que tiene que ver con envejecimiento y reparto. Ya se ha dicho poco menos de que, incluso en esta misma mesa se ha señalado de que los únicos que tienen problema con el envejecimiento son los modelos de reparto. Ante lo cual nosotros planteamos un contrapunto, no estamos de acuerdo con esa sentencia. O sea, hoy no estamos aquí reunidos porque estemos frente a un sistema exitoso. Estamos aquí reunidos porque estamos frente a un sistema que se pensó podía ser un sistema de pensiones como el de AFP, pero realmente estamos viendo que ha sido un exitoso modelo de inversiones, ¿ya? Pero no un esquema que dé buenas pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la población continúe envejeciendo? ¿Qué va a pasar en el 2025 y 2035 como proyectó la Comisión Bravo? Cuando aquellas personas que hayan impuesto los últimos 10 años alrededor de 1 millón de pesos en promedio reciban una pensión menor a 219.000 pesos. Ahí no vamos a estar hablando cuando aumente la masa de población adulto mayor y ya que estamos viendo este sistema con el aporte estatal incorporado, tenga que aumentar entonces también el aporte estatal. ¿No estamos ahí también ante una crisis? Estamos ante una crisis que se nos viene bastante pronto, ¿ya? Porque estamos viendo un modelo que paga bajas pensiones, que se proyecta que va a seguir pagando bajas pensiones y que sin lugar a duda, ¿cuál ha sido una solución que se plantea? Más gasto del Estado. Y del lado de eso se ha dicho que la población está envejeciendo. Es decir, vamos a tener cada vez mayor población que el Estado va a terminar teniendo que financiar debido a que el resultado de estas pensiones no son suficientes. Ahora, cuando se habla de los países que tienen sistema de reparto y que están altamente endeudados, ahí también hay un tema conceptual que es muy importante no perder de vista. Muchas personas observan las deudas futuras, llamada técnicamente deuda implícita de los sistemas de reparto, y le atribuyen esa deuda como una deuda presente, pero al final esas deudas esencialmente contienen el compromiso de esos estados de pagar a futuro pensiones a sus sociedades. Entonces son deudas controladas. Yo sé realmente cuánto es la variación demográfica que va a ir teniendo mi Estado y sé en realidad cómo es necesario mover un fondo de reserva de pensiones, aportar más en este punto, por ejemplo, el fondo de reserva de pensiones, aumentar las cotizaciones o aumentar, en este caso, el mismo aporte del Estado directo a las pensiones contributivas. O sea, ahí puedo tener previsión, puedo tener claridad respecto de cómo planifico en los esquemas de reparto. Yo realmente la bibliografía que podemos revisar hoy en día no nos muestra países quebrados por sistema de reparto. Hay crisis económicas que tienen múltiples factores y esencialmente tienen que ver con mercados financieros. Y eso va de la mano con algo que comentaba el diputado Melero, que no está, que tiene que ver con que el diputado trata de señalar en su pregunta algo que trata de instalar como una verdad, que es que las AFP no tienen responsabilidad por estas bajas rentabilidades.
o porque las rentabilidades han disminuido. Así como se dice que las AFP no tienen responsabilidades por sus lagunas, las AFP no tienen responsabilidades porque usted cotizó un 10%, al final las AFP no tienen responsabilidad por nada. Pero sí hemos visto que más del 40 o alrededor del 40% del fondo total de pensiones está invertido en el extranjero. Es decir, tenemos muchas alarmas, sabemos que las inversiones vienen bajando, sabemos lo conflictivo que es realmente el mercado financiero y aún así, ante estas decisiones de mantener altos volúmenes de inversión afuera y ante los efectos que esto genera, seguimos, por así decirlo, señalando de que nadie tiene responsabilidad al final del día. Es el flujo del mercado. Ahora, en relación al empleo, para ya tratar de ir redondeando, no puedo, ustedes todos hicieron bastantes preguntas, quizás no las vamos a alcanzar a abordar todas, no sé, o si tengo tiempo. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, entonces por respeto también al otro expositor trataré de sintetizar a continuación. Bueno, respecto del empleo, es bastante interesante que haya interés por el empleo. Acá también el diputado fue jefe de la cartera del trabajo. Y hay un elemento que es importante tener en cuenta, que el tema del empleo tenemos que observarlo no mediante reforma previsional, insistimos con eso. Sí, pueden haber efectos, pero acá se ha esgrimido una visión de cuáles pueden ser esos efectos, que también es la visión que se inunda en el informe del Ministerio de Hacienda, o la visión hegemónica del informe del Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con estos posibles efectos negativos. Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos que aumentar el ingreso de los actuales jubilados mediante una reforma previsional, hablando de jubilados que están en su mayoría por debajo de los 200.000 pesos con una pensión, aumentar el ingreso de estas personas de manera real también significa que estas personas van a tener mayores posibilidades de consumir y de demandar bienes y servicios. Y eso también significa en cierta medida que vamos a tener la posibilidad de que exista mayor respuesta para poder entregar esta demanda de bienes y servicios. Es decir, si la población aumenta y llegamos en el 2050 a alrededor del 30% de población adulto mayor y una población adulto mayor con buenos niveles de ingresos, con buenas pensiones, también podemos pensar de que van a estar demandando bienes y servicios constantemente, lo cual va a ir manteniendo una dinámica de ajuste dentro del mercado del trabajo. Y hoy día, ¿por qué tenemos que preocuparnos del empleo? ¿Y por qué no una preocupación mediante una reforma previsional? Porque del año 2010 hasta hoy se han creado más de 1 millón de empleos en nuestro país, ¿ya? Más de 1.300.000 empleos, pero el 67% de esos empleos corresponde a subcontrato, suministro y enganche, es decir, empleo con altas posibilidades de ser empleo precario, ¿ya? Entonces, en cierta medida, esto lo conjugo con otro elemento que tiene que ver cuál es la motivación de un trabajador independiente o de un trabajador cuenta propia de cotizar en el sistema de AFP luego de todas las discusiones que han existido, luego de ver de que personas con 35 años de cotización no superan los 160.000 pesos de pensión o los 200.000 pesos de pensión. ¿Cuál es la motivación a cotizar en un sistema que no es 1 a 1, más años cotizo, mejores pensiones tengo? Claramente ahí no, es difícil entender un incentivo con esto. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar la pensión. No olvidemos las rentabilidades. ¿Cómo podemos motivar a las personas a que coticen? Principalmente planteándoles, mire, si usted cotiza 15 años, esta es su tasa de reemplazo. Esto es lo que usted va a obtener de lo que usted cotizó, que es como lo hacen los modelos públicos en la mayoría de los países del mundo. Si usted cotiza 20 años, esta va a ser su pensión en relación a lo que usted cotizó. Si usted por lo menos cotiza una vez, va a tener esta base, este es su piso mínimo y este va a ser su tope. Es decir, con un beneficio definido, conociendo los resultados, claramente que hay más incentivo a cotizar. O si no, hoy no tendríamos que, de los cerca de 5,2 millones de cotizantes, el 97% son dependientes, ¿ya? Es decir, no hay incentivo realmente a cotizar. Y con esto cierro, que tiene que ver con reforzar un poco el gasto público, ¿ya? Y en cierta medida recalcar, en base a las preguntas que ustedes han hecho, que acá no estamos ante una propuesta que significa un alto costo del Estado, que es lo que nosotros hemos querido proponer como contrapunto al debate de reforma, y que en el año 2100 esto va a ser muy caro, sino que esencialmente estamos ante una propuesta que hoy y en los próximos años es incluso más conveniente, es más económica. Es decir, ¿por qué realmente si la preocupación es el gasto público no tomar la medida en la cual logramos disminuir ese gasto público? Con ajustes de cotización de empleadores de forma gradual,
con ajustes de cotización de trabajadores de forma gradual e incluso con el mismo gasto público de forma gradual. Y ahí podríamos, si nos preocupa el empleo, como hemos dicho, los nuevos trabajos, podríamos incluso generar opciones para poder tener este fondo de reserva invertido en innovación, en desarrollo y en otras prioridades que nosotros determinemos como país. Eso es lo fundamental. Si nosotros vemos los países OCDE, incluso en el 2012, el promedio de gasto público que ellos estaban teniendo era de alrededor de un 8% en pensiones, ¿ya? Entonces, si nos alarmamos porque en el 2100 vamos a tener cerca del 10, es porque hasta el momento nos falta revisar un poco más, conocer un poco más acerca de cómo opera a nivel mundial un esquema de seguridad social. Muchas gracias. La Fundación Sol, por favor, ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Solo tengo un par de minutos, así que voy a hacer una